¡Ay, mamá! Hoy es una noche feliz porque a pesar de que me lancé a la aventura para Playa Larga, llamé a un amigo, un viejo amigo, y nada, me resolvió todos los problemas en un minuto. Me consiguió una habitación y ahora me está invitando a cenar en su casa con su hermana. Estamos ante el maestro Rosendo. Buenas noches, Rosendo. Buenas noches. Un placer tenerte por acá, en casa y poder colaborar con Bueno, todo lo que necesites. sin interrumpir lo que estás haciendo, quiero que me hables un poco de cómo has pasado la cuarentena esta que a todos nos ha inmovilizado. Bueno, prácticamente si tenemos en cuenta cómo se mueve el mundo y las grandes ciudades con todos los problemas de esta pandemia, yo sencillamente me siento como si estuviera en el paraíso. Primeramente, hasta hace poco estuvimos libres de COVID. Y porque estoy cerca del mar, estoy cerca de la naturaleza, no ha habido esas limitaciones para salir, y aunque hemos tomado las medidas de distanciamiento social, me he sentido seguro en ese Bueno, es que la Ciénaga es un lugar aspecto. La único Ciénaga es un sitio mágico, y siempre cuando pensamos en ella, las personas que no la conocen piensan en peligro, en pantano, en un sitio totalmente inhóspito. Pero cuando ya te vas adentrando en ella, que la vas conociendo a profundidad, todo eso ya pierde sentido, y poco a poco comienzas a enamorarte de la Ciénaga, a pesar de los mosquitos, a pesar de que no hay una vida nocturna cultural intensa como muchas personas les gusta, ¿no? Pero Sí. es un sitio tranquilo, y en el cual estás viviendo totalmente en armonía con la naturaleza. Además, con esta cuarentena, con esta pausa, me imagino que se habrán restaurado muchos ecosistemas, ¿no? Claro, ha pasado a nivel mundial, y la Ciénaga de Zapata no es un sitio que esté ajeno a esto. Es decir, aquí en la Ciénaga no hay grandes industrias ni contaminación, pero los ecosistemas han descansado, por así decirlo. Se han desestresado. Se han desestresado de esa presión de visitantes, y se han ido recuperando. Y lo observa cuando vas a los sitios naturales, la presencia de aves en abundancia, y así es. Prácticamente no he recesado. He recesado de mis actividades como anfitrión. No tengo una casa de renta, la Casa Bugambilia. Desde marzo estamos cerrados a causa de la COVID. Pero entonces, ¿qué tienes aquí? ¿Una habitación? ¿Dos habitaciones? Solamente Solo una habitación. Una habitación con 2 camas. Ajá. Y no quiero más, para poderle dar Claro. una atención personalizada a los clientes. Entonces he ocupado mucho más el tiempo. Es decir, al no tener clientes, al no tener esa presión de trabajo, de diseño, de preparación, de excursiones, de toda la actividad que demanda el atender a un cliente y prepararle todo lo que él necesita a su medida. Entonces dije, ¿cómo empleo mi tiempo para no estar encerrado? ¿Y de qué manera puedo ser útil aquí en la Ciénaga? Ya veníamos trabajando a través del proyecto Transformación Comunitaria, y en sinergia con otros proyectos que realizamos anteriormente. Venía trabajando en la preparación, el acompañamiento de algunas iniciativas de turismo rural aquí en la Ciénaga. Un poquito para los que no saben, el proyecto de transformación comunitaria es un proyecto de quién, o sea, es un proyecto que lo coordina Leyaní, una persona del SIGMA, un especialista del SIGMA,
aquí en Ciénega de Zapata. Ahora está en su segunda etapa. O sea, es el SIGMA, pero con alguna otra institución. Es el SIGMA con todos los sectores productivos y el gobierno. Pero se trata fundamentalmente de la capacitación y preparación de líderes comunitarios. Un proceso de mejora de la calidad de vida. Eso es en esencia el proyecto. Y también con otros proyectos como Archipiélago del Sur, un proyecto BES, contribución a la sostenibilidad del turismo de la Fundación Antonio Núñez Jiménez y WWF. Es decir, que han sido proyectos que hacen sinergia, entre varios de ellos, y todo eso ha llevado un proceso que comenzamos en el 2009 con el diseño del producto de Ciénega de Zapata, liderado por mi colega y amiga Ana Báez, la presidenta de Turismo y Conservación Consultores, y un grupo de especialistas de diferentes instituciones. Partió con el diseño del producto turístico de Ciénega de Zapata, y se identificaron algunos actores locales, y se fue dando un acompañamiento para que ellos pudieran desarrollar un turismo sostenible en sus iniciativas de desarrollo. Eso ha sido en esencia. Ahora, también he organizado en colaboración con otros especialistas cursos para tratar de actualizar o de preparar guías locales. Es decir, cursos fundamentalmente de interpretación ambiental y turismo sostenible, que es mi especialidad. Y con eso hemos aprovechado el tiempo de receso de pandemia. En esos cursos ya ustedes incluyen o han tenido, o sea, en el país, desde el Turnap pasado se lanzó el tema de turismo accesible. Sí. Y se anunció que Cuba iba a ser sede de la Cuarta Convención Iberoamericana. Sí. O sea, en esos cursos ya ustedes han tenido, o sea, cuando forman los guías locales. Sí, hay muchos aspectos que hemos tenido en cuenta sobre el turismo accesible. Por ejemplo, en las evaluaciones finales que hacen los aspirantes a guía, ellos tienen un ejercicio en el cual deben guiar a un grupo de visitantes. Se les da un tema y se les selecciona en el momento el tipo de segmento de mercado el tipo de cliente que ellos deben guiar. Y en esos tipos de clientes que deben llegar, a veces le toca que sea una familia, un grupo de turismo que no tenga ninguna dificultad en ese sentido, pero se le dan algunas situaciones donde le toca guiar a personas no videntes, y entonces en el momento, no sé, se le venda los ojos a algunos de los supuestos clientes, que son los mismos estudiantes, y ellos deben, mediante técnicas interpretativas, tratar de ver cómo llevar a este tipo de cliente usando los sentidos que no sean el de la vista. O sea, estás hablándome de observación de aves, Sí, en ese caso de una excursión en naturaleza. Entonces no puedo ver las aves, pero escucho su canto. No puedo y puedes identificarlas por el canto. No puedo ver las plantas, pero puedo tocar su corteza, o puedo sentir los aromas de las flores. Entonces el uso de los sentidos, que es conocida como la técnica de estimulación, y en estas situaciones. También se les ha dado la situación, por ejemplo, que tienen que guiar un grupo de adultos mayores con ciertas discapacidades que pueden ser motoras o acústicas, o en ese sentido.
o niños, por ejemplo, que tengan la discapacidad de presentar el síndrome de Down. Y entonces ellos tienen que prepararse para eso, así de una manera sin ser planificado como turismo accesible. Lo estamos dando desde hace mucho tiempo. En cada uno de los cursos hemos tenido en cuenta esta. Bueno, voy a proponer los cursos tuyos para capacitar a los trabajadores de los hoteles de turismo, porque eso le vendría bien. ¿Te has encontrado alguna vez con alguna persona con discapacidad que de pronto te ha significado un reto de cómo tratarlo, cómo transmitirle tus conocimientos, cómo guiarlo? Sí, hace poco, bueno, el año pasado, unos cuantos meses antes de que se declarara esta pandemia, había un grupo de estadounidenses que estaban en una casa de renta y querían hacer una de las excursiones que diseñamos, que es un recorrido en coche de caballo hasta la finca agroecológica Los Pintines en Soplillares. Uh-huh. Y de ahí hacer un recorrido a caballo por las sabanas inundadas y luego almorzar en la propia finca. Uh-huh. Pero cuando me llaman de la agencia, me dicen que uno de los clientes era cuadraplégico. Uh-huh. Y que tenía una enfermedad ya en estado terminal, que le habían dictaminado que viviría solamente entre 6 meses y 1 año. Uh-huh. Entonces él con sus amigos, eran como 10 o 12 amigos, una de las cosas que él quería hacer antes de morir era visitar Cuba. Entonces vinieron a Cuba, estuvieron 3 días acá en Ciénega de Zapata. Uh-huh. Y ha sido, un gran desafío, porque tú ver a esa persona, saber que está destinado a morir en unos meses y ver sus deseos de vivir, su felicidad. Tenía una alegría y un deseo de vivir tremendo. No se veía ninguna limitación. Bueno, limitación porque no podía moverse, pero él participaba en todo. ¿Y cómo hizo la excursión? Siempre sonriente. Bueno, ese fue el desafío, porque esa excursión la realizamos en un coche de caballos. Ajá. Normalmente. Uh-huh. Y el problema era cómo cómo habilitábamos ese coche para poder montar la Uh-huh. silla de ruedas y que se mantuviera inmóvil. Allá arriba. Primero, ¿era una silla de ruedas normal o era eléctrica? ¿Era un scooter? No, era una silla de ruedas normal. O sea que los amigos lo iban llevando. Los amigos lo iban llevando, lo movían, sí, en ese sentido. Y entonces todo el mundo se puso en función. Cuando llegamos vimos que la escalera que tenía el coche era un impedimento para poder montar la silla de ruedas por la parte trasera del coche. Uh-huh. Y entonces automáticamente ahí entre todos se tuvo que quitar la escalera. Por suerte estaba cogida con unos tornillos para poder montar. Y eran 2 coches porque era un grupo numeroso. Y ahí fueron 4 o 5 de sus amigos aguantándolo. Pero había que ver la cara de felicidad de realizar esta actividad. Y así llegaron a la finca agroecológica Rancho Los Pintines. Obviamente él no podía montar a caballo, hacer un recorrido por las sabanas inundadas, pero ya él fue feliz de compartir con sus amigos, claro, de llegar allí y ponerse ahí a mirar cómo jugaban dominó y cómo hacían las actividades, y el resto del grupo, una parte se quedó con él acompañándolo y otro hizo el recorrido. Fue un gran desafío que yo nunca olvidaré. En los años 80 y pico, uh-huh, tuve una experiencia de que subí el Pico Turquino, uh-huh, con un ciego, uh-huh, y fue extremadamente difícil. Y lo que más me impresionó cuando llegamos a la cima
del Pico Real del Turquino, lo que hizo fue acariciar el busto de Martí. Eso fue muy emocionante para todos, todo el esfuerzo que realizó, y cuando él llegó, lo que hizo fue acariciarlo, ya no lo podía. Bueno. Hoy Rosendo lo que nos ha dado una clase de cómo podemos cada día ser mejores personas y respetar los derechos de todas y todas, a disfrutar de la naturaleza que tenemos en igualdad de condiciones y de manera independiente. Ay, mamá.